Y estamos hoy, justamente hoy, el día que tú viniste por la primera vez, concluyendo nuestra serie de 12 semanas. Parece que fue ayer cuando desde aquí les dije, vamos a empezar una serie de 12 semanas estudiando 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Bueno, ya se pasaron las 12 semanas y ya terminamos el mes de julio, ya estamos en agosto, la otra semana ya es la Navidad. ¿Ya preparaste tu arbolito de Navidad? Porque eso va volando, señoras y señores. Si tú no has cumplido año todavía, ya te acerca el tuyo. Si tienes dudas sobre los cumpleaños, apunta ahí el 28 de septiembre. Es una buena fecha para cumplir años. Y llegamos entonces al último profeta, Malaquías, el último profeta de esos 12 que estamos estudiando. Ahora, si tú eres un creyente de muchos años, ya lleva años en la iglesia, tú sabes que la mayoría de las veces nosotros o tú has escuchado de Malaquías solo para tratar acerca de diezmos y ofrenda. Y te dice, no robes a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? A mí me ha robado, dice el Señor. Pruébale a Dios. Entonces todo lo que la mayoría de la gente sabe de Malaquías es el capítulo 3, donde se habla de los diezmos. Tengo que decirte ya de cara que el libro de Malaquías, el tema no son los diezmos y ofrendas. Y no estamos aquí para hablar de eso, pero ese no es el tema del libro. Para poder entender el tema de la ofrenda que aparece aquí, tú tienes que entender el capítulo 1, el capítulo 2, porque leer un texto fuera de contexto puede servir para pretexto. Y nosotros acá no usamos texto para pretexto. Nos encanta leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto a nuestra vida. Entonces quizás estás pensando, pero me enseñaron eso. Como una señora me dijo hoy, la primera vez en la historia de mi vida que estoy escuchando Malaquías que no tiene nada que ver con diezmo. Esa es la realidad. El texto no habla sobre el enfoque en el diezmo. Malaquías, en su época, ya se había construido el templo. Si tú no sabes sobre lo que estoy hablando, la sugerencia que yo te doy es que vaya a nuestro canal de YouTube y tú colocas ahí la iglesia familiar y está toda la serie, está ahí. Pero Malaquías, después de Zacarías, que vimos la semana pasada, Malaquías se presenta al pueblo, ya está el templo construido, ya están ofreciendo sacrificio de animales a Dios, ya la gente está en el templo adorando a Dios, exaltando su nombre, pero había un problema, y el problema era que el pueblo estaba dando la sobra, el resto a Dios. Lo que sobraban, daban a Dios. Por eso se habla después acerca de las ofrendas. Estaba dando la sobra y Malaquías está hablando con el pueblo, justamente diciendo al pueblo que deberíamos dar a Dios lo mejor. Luego, Malaquías es el último profeta. Después de Malaquías ya no hay profetas, ya no hay visiones, ya no hay sueños, ya no hay manifestaciones sobrenaturales. Después de Malaquías vino el silencio. Dios se calló. Si tú tomas tu Biblia y abres en Malaquías, entre Malaquías y San Mateo está un periodo de 400 años. 400 años, conocido como el periodo intertestamentario, un periodo de silencio. Dios dejó de hablar. Dios ya no habló.
Y lo interesante es que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, es Dios hablando. Habló con Adán y Eva, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios se manifestaba, Dios hablaba a través de muchas formas y de muchas maneras. Dios siempre en movimiento, muchas cosas pasando. Pero cuando termina el libro de Malaquías, Dios se calla. Y puedes imaginar, 400 años, son muchas generaciones, donde no hubo nada. Y ahí, cuando abres el Evangelio según San Mateo, encontras a Juan el Bautista anunciando y preparando el camino para el Mesías. Y Dios entonces habla a través de su Hijo, la venida del Señor Jesús. Pero Malaquías estaba él exhortando y hablando con el pueblo, porque lo que el pueblo estaba haciendo era algo increíble. Imagínense usted, ahora ellos tienen sacerdotes, tienen los sacrificios, están los matrimonios, las reuniones. Exteriormente hablando, ojo iglesia, exteriormente hablando, parecían personas comprometidas con Dios. ¿Conoces a alguien que de pronto cuando tú lo ves externamente hablando, parece que está comprometida con Dios, pero interiormente hablando, internamente hablando, perdón por la palabra que yo voy a usar, su fe era mediocre. Por afuera, parecía que tenían compromiso con Dios en la práctica de la religión, pero por adentro una miseria de fe mediocre, superficial, una fe indiferente. Eran casi fieles, casi obedientes, casi comprometidos y casi creyentes. Por eso quise poner el título de esa charla de hoy: casi creyente no es ser creyente, casi cristiano no es ser cristiano. Casi cristiano no es ser cristiano. Quizás tú estás aquí hoy y tú eres casi cristiano. O algunos de ustedes creen que son cristianos y no lo son. Pero tú crees que tú eres. Porque no existe tal cosa como casi arrepentido. Casi, soy casi un diezmador. Estoy casi comprometido con Dios, casi obediente, casi fiel a Dios. Oh, Pastor da Silva, yo soy casi un adorador, un casi discípulo. Algunos creen que son casi salvos. Casi salvo no es ser salvo, sigue perdido. Pero ¿qué quieres? Casi. Porque tú puedes estar cada domingo, durante toda la semana, en un templo. Tú puedes conocer la Biblia, practicar la religión, servir incluso a la iglesia donde tú te congregas. Pero déjame decirte algo: si tú no has colocado tu fe en Cristo y Dios no gobierna tu vida, no eres cristiano. ¿En serio? ¿En serio? Porque no existe casi creyente. Un día el apóstol San Pablo, en uno de sus viajes misioneros, encontró un hombre llamado Agripa. Y mientras Pablo le predicaba la palabra, interesante que Agripa le dijo a él: por poco, por muy poco, me persuades a ser cristiano. Por muy poco.
Pode ler depois em Hechos 26, 28. Não pode haver pouco convencido ou pouco convencimento. Pouco convencimento não é suficiente. Casi cristiano não é ser cristiano. Se tu lees o capítulo número 1 desse livro, lo interesante es que en vez de Dios empezar con una queja y exhortando a la gente, el capítulo empieza Dios diciendo así: yo os he amado. A pesar de tu infidelidad, yo te he amado. A pesar de tus errores, yo os he amado. A pesar de sus injusticias, dice Dios al pueblo, yo los he amado. A pesar de todo esto, yo los he amado. Por eso, que si tú eres cristiano, eres un cristiano, debes dar tu mejor a Dios. Y si te gusta tomar nota, yo lo tomaría. Da tu mejor a Dios. Si eres un cristiano, nacido de nuevo, creyente en Cristo Jesús, debes dar tu mejor a Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando acá en aquel contexto? Estaba pasando que el pueblo estava yendo adorar a Deus, llevando sacrifícios en el templo, pero el problema no era la ausencia de las actividades religiosas como habían aquí. El problema era la calidad de la ofrenda que ellos ofrecían a Dios. Por eso que Malaquías 1:8, Malaquías capítulo 1, el verso 8, si quiere apuntar ahí, lo vamos a leer, voy a leer para ustedes. Cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice el texto, no es malo que presentéis un animal ciego para el sacrificio. Cuando presentéis el cojo o animal enfermo, no es malo presentar un animal enfermo para el sacrificio. Y dice el texto, se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el texto, la autoridad o el gobernador si tú dieras a él un animal con defecto. ¿Se agradaría en recibirlo? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando el pueblo hacía sacrificio, tenía que ser un animal sin mancha, limpio, puro, para ser ofrecido en el sacrificio para Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo la gente? Llevando el animal que no le servía. Ese cordero ya no sirve porque está ciego. Damos a Dios. Ese cordero no sirve porque está enfermo. Oh, vamos a ofrecer a Dios. Ofrecían la sobra, el resto a Dios. En vez de ofrecerlo primero a Dios, ofrecían lo que sobraba a Dios. ¿Tú sabes lo que ellos pensaban? ¿Sabes lo que ellos pensaban, mis hermanos? En lugar de perder ese animal, vamos dárselo a Dios en sacrificio. Y ellos hacían eso y darían a Dios. Entonces estaban ofreciendo su sacrificio. Y ese sacrificio realmente revelaba el desprecio que había en el corazón de ellos y no revelaba una adoración pura, sincera. Por eso Dios les hace la pregunta: ¿por qué no ofrecéis a tu gobernador este animal? Porque él no recibiría, no lo agradaría. En otras palabras, en un español más claro, más sencillo, lo que no te atreverías a ofrecer a una autoridad humana, ¿por qué piensas que Dios tiene que aceptarlo? Lo que tú no te atreves a ofrecer a una persona, ¿por qué tú crees que Dios tiene que aceptar esto? Ahora, podríamos decir, Pastor da Silva, gracias a Dios, hoy nosotros no traemos animales
no ofrecemos animales como sacrificio a Dios. Es verdad, porque Cristo pagó con su vida y se hizo sacrificio por nosotros. No llevamos animales al templo. Pero algunos creyentes todavía están dando a Dios la sobra, el resto. Le damos tiempo a Dios. Si nos sobra tiempo, se lo damos a Él. Oramos a Dios cuando tenemos problema. Lo buscamos a Él. Servimos cuando nos resulta conveniente servir. Eso es sobra. Ofrendamos después de satisfacer nuestras necesidades. Es la sobra, conocido como la limosna. La limosna es la sobra. Adoramos con los labios a Dios, pero no con el corazón. Con el corazón profundo, sincero. Podemos leer la Biblia, pero solo cuando hay necesidad. Busque el Salmo 23, que la cosa está color de hormiga brava. Salmo 91, el Señor te guiará, te va a proteger. Esto es la sobra. No damos sacrificio, no ofrecemos sacrificio con animales enfermos, pero ofrecemos nuestro sacrificio con actitudes enfermas a Dios. Y buscamos a Dios solo cuando necesitamos una bendición. Porque nos interesa más la bendición que aquel que nos bendice. Estamos más interesados en recibir la bendición que conocer el dueño de la bendición en el contexto. Ahora, hermanos, no se trata de ser perfectos, porque no somos perfectos y Dios no demanda perfección de nosotros. Se trata de prioridad, entrega y sinceridad. Sincera, que no exista cera. Es así como funciona. Porque Dios no está buscando una presentación impresionante. Él no se deja impresionar con esto. Dios está buscando un corazón completamente rendido a Él. Entonces la pregunta no es solamente, ¿estoy dándole algo a Dios? Esa no debería ser solamente esa la pregunta. La pregunta debería ser, ¿le estoy entregando lo mejor a Dios? Lo mejor a Dios. No es entregar algo a Dios, sino si estoy entregando lo mejor a Dios. Dios nos dio lo mejor. Hubiera enviado un ángel, nos hubiera salvado de otra manera, pero entregó a su Hijo unigénito. Todo lo que Él tenía entregó por nosotros. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no nos entregó sus obras, sus milagros. Él entregó su propia vida por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Entregó lo mejor de sí, para que hoy tú y yo pudiéramos nosotros disfrutar de la vida cristiana que nosotros tenemos. Eso es lo que hizo Dios. Entonces, el casi cristiano le entrega a Dios lo que le conviene. El casi cristiano. El verdadero cristiano le entrega a Dios toda su vida. Todo lo que Él tiene. Ahora, nuestra relación con Dios no solamente se demuestra en el templo, cuando nosotros estamos acá en el templo. Nuestra relación con Dios también se demuestra de la manera como tratamos a la gente. Entonces lo que debemos hacer, si eres cristiano, estoy hablando ahora con el cristiano, si eres cristiano, debes tú, como hombre cristiano, como mujer cristiana, ser fiel a tu familia.
¿Me escuchaste? Si tú eres un hombre creyente que me estás escuchando, una mujer cristiana, tú debes ser fiel a tu familia. Porque una gran contradicción que existe es parecerse fiel en la iglesia y ser infiel en la casa. Parecer ser fiel en la iglesia, pero ser infiel en la casa. ¿Cómo ser infiel en la casa? Maltratando a tu esposa, maltratando a tu esposo, maltratando a tus hijos. Ese es ser infiel en la casa. Actuando con violencia, ser deshonesto. Quieres ser honesto en la iglesia, pero es deshonesto en la casa. ¿Sabe lo que estaban haciendo algunos hombres en aquella época de Malaquías? Déjame contarte. Algunos hombres de aquella época querían la bendición de Dios, traían la sobra, ofrecían sacrificios a Dios en el templo, pero en la casa lastimaban a sus mujeres. Escucha en Malaquías 2:14 para que tú veas lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Malaquías 2:14, y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente? Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El pueblo lloraba delante del altar, porque parecía que Dios no estaba aceptando las ofrendas de ellos. Ellos lloraban, Dios, ¿por qué no acepta nuestras ofrendas? Y se quebrantaba y lloraba delante de Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no respondes? Bueno, el Señor entonces respondió. El Señor les mostró la razón por la cual no bendice este hogar. Porque estaban adorando en el templo, pero actuando de forma desleal en la casa. Abandonando a la mujer de su juventud, deseaba a la esposa con quien rechazaba a la esposa con quien había hecho un pacto. Porque el matrimonio, más que un contrato en aquella época, era también un pacto. El matrimonio, cuando tú unes tu vida a una otra persona, tú estás haciendo un pacto de compromiso frente a las personas que están en la boda y Dios. Es un pacto de compromiso, no es de sangre. El matrimonio es una unión voluntaria entre dos personas que voluntariamente, de acuerdo a Génesis 2:24-26, voluntariamente deciden unir sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio y lo sellan con un anillo. Estoy yo comprometido con ella y ella está comprometida conmigo. Ella no es perfecta, yo no soy perfecto. Pasamos por luchas, por problemas, por dificultades, pero cada vez que estamos en esos momentos duros, nos recordamos de qué? Del pacto. Eso es lo que tú tienes que tener frente a tu cara 24/7, el pacto de compromiso. Hicimos un pacto de compromiso. Ese es el matrimonio. No es aquella cosa que pasa algo y tú quieres tirarte del barco. Ay, ¿por qué? No, existe un pacto de compromiso delante de Dios y delante de la otra persona. Malaquías 2:15 y el 16. Ojo en lo que tú vas a leer. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, dice. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestar atención, ojo.
Pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Eso sirve para los hombres y para las mujeres. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestar atención, pues a vuestro espíritu no seáis desleal. Dios desea de cada uno de nosotros que la próxima generación de nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia, puedan observar una fe auténtica en nuestras vidas a través del ejemplo de nuestro matrimonio. Nuestros hijos necesitan, nuestros nietos necesitan ver el evangelio no solamente cómo funciona los domingos, sino también durante los momentos de tensiones, los momentos difíciles, de lunes a sábado, los desacuerdos, el cansancio de los viernes. Ellos necesitan aprender esto. Y no podemos venir a cantar del amor de Dios mientras tratamos con crueldad a la familia. Y cuando llega a la iglesia, como que la persona se transforma y cierra los ojos. Oh, gloria a tu espíritu. Y llega allá a la casa, desgraciado. El Señor hubiera mandado un fuego de aquella hora que tuviera quemado el coco ahí en la iglesia. No podemos levantar manos de adoración y usar las mismas manos para hacer daño, para maltratar al prójimo, intimidar, para controlar a la gente. No podemos hablar de gracia en la iglesia y vivir sin perdonar en la casa. Si hablamos de gracia en la iglesia, tenemos que practicar el perdón en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los niños. Ser fiel a la familia no significa encubrir abuso, infidelidad, tolerancia, violencia y pensar que ella o que él va a cambiar a través de tus oraciones. No significa permanecer en una relación donde hay peligro y solo porque tú eres creyente tú tienes que soportar esto. Cuando existe abuso, se tiene que buscar protección y ayuda. A veces con autoridades y con profesionales, porque Malaquías no justifica la opresión, él precisamente confronta la opresión. Y la invitación para nosotros, para todos los que estamos acá, y sobre todo para aquellos que son casi cristianos, incluso para los que se consideran cristianos, es simple y sencillo. Vuelve al Señor constantemente. ¿Me escuchaste? Te lo voy a repetir. Vuelve al Señor constantemente. Te arrepientes constantemente. El arrepentimiento es constante. Tiene que ser así. En el capítulo 3, en el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no os habéis guardado. Volver a mí, dice, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Ese mensaje de Malaquías no es solo un mensaje de confrontación, es un mensaje de invitación. Es una invitación constante, vuelvan a mí. No dice primero, arreglen sus vidas. Como una persona me dijo una vez, yo no estoy preparado para volver a la iglesia. Cuando yo esté mejor, que esté más purificado, cuando yo cambie, cuando Dios me transforme, yo voy. No ha entendido la teología bíblica. No ha entendido. No existe tal cosa de primero arreglar mi vida para después acercarme a Dios. Él dice, regresen a mí y yo los recibiré. Yo voy a recibir en la condición que tú te encuentras. El pueblo se había
acostumbrado tanto a su condición espiritual en aquella época, que ya no conocía su pecado, no reconocía el pecado, la vida que ellos estaban viviendo. Y cada vez que Dios los confrontaba, ellos preguntaban, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿En qué fallamos, Dios? Si tú lees el libro lleno de preguntas, ¿en qué fallamos, Dios? ¿Por qué debemos devolver? ¿Por qué debemos regresar? Y este es el peligro de la religiosidad. Podemos estar cerca de las cosas de Dios y al mismo tiempo tener un corazón lejos de Dios. Porque no podemos confundir conocimiento bíblico con madurez espiritual. No podemos nosotros confundir actividad ministerial con intimidad con Dios. Puede que tú estés muy involucrado en la obra de Dios y no tienes intimidad con Dios. Eres un cristiano profesional. Y tú puedes darte cuenta de los cristianos profesionales. Son conocedores increíbles de la teología bíblica, pero su forma de vivir dice otra cosa totalmente diferente, pero tiene el conocimiento. Son activos, son increíbles. Y no hay cosa más terrible que un cristiano con mucha teología, pero sin carácter. Teología sin carácter no sirve. Emoción en el culto sin transformación de vida. Entonces la gente busca en los servicios experiencia. Déjame decirte algo, que las experiencias no transforman las personas, pero en el mundo, sobre todo el mundo brasileño, el mundo hispano muy parecido, mucha gente van a eventos, quieren ir a eventos ¿para qué? Para tener una experiencia. Y tiene una experiencia y cuando sale, se acabó la experiencia. La experiencia no transforma al individuo, lo que cambia el individuo es el proceso. El proceso sí. Nadie quiere el proceso, solo quieren el resultado final. Pero para el resultado final de una transformación de vida se necesita el proceso. Es el Espíritu Santo haciendo la obra, es Dios transformando tu vida en el proceso. No busquemos solo las emociones. Gracias a Dios por las emociones. Volver al Señor significa arrepentirse. Arrepentirse. No es solamente sentirse mal, es reconocer el pecado, confesarlo, abandonarlo y cambiar de dirección. Arrepentimiento constante, arrepentimiento todo el tiempo. Porque el casi cristiano justifica siempre su pecado. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, lo reconoce y lo confiesa. Y eso me gusta mucho pensar de esta manera. Y al final Malaquías hace algo increíble porque él nos da una advertencia y una promesa y nos insta a confiar en Jesús, porque Él volverá. Nos insta a nosotros a confiar en Jesús porque Él volverá. Les quiero leer, y si tú quieres leer conmigo, Malaquías capítulo 4, para que veas la promesa y para que tú veas con tus ojos la advertencia de Dios. Malaquías 4 del 1 a 3, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, no es un horno, parecido a un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Imagina la paja echada en el ojo, se transforma en ceniza. En el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero ahí viene la promesa. Mas para vosotros, los que son cristianos, no casi cristianos,
Los que son cristianos, que teméis a mi nombre, se levantará el sol de la justicia con la salud de sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Entonces mi cabeza, como me gusta leer la Biblia y visualizar el evento de alegría, los tuviste un ternero chiquito saltando en el establo, de alegría y de gozo. Dice, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Entonces Malaquías concluye su libro con una advertencia y a la vez con una promesa. Imagínense 400 años de silencio y Malaquías está diciendo que Dios no se ha olvidado de su promesa. Porque en una ocasión Pablo en Gálatas dijo una cosa muy interesante en Gálatas 4:4, pero cuando venga la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios estaba en silencio, pero cumplió con su promesa. Jesús vino una vez como un bebé humilde, nació, murió por nuestro pecado. La Biblia dice que Él resucitó, pero también dice que Él volverá otra vez por su iglesia. Viene por los cristianos, no los casi cristianos. La primera vez Él vino como un siervo, ahora la Biblia dice que Él va a volver como un rey. Primera vez Él cuando vino era nuestro abogado, ahora va a ser nuestro juez. La primera vez Él fue rechazado por muchos hombres. La segunda vez la Biblia dice que cuando Él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Malaquías anunció que alguien iba a preparar el camino. Juan el Bautista vino a preparar el camino. Iglesia, la pregunta final, posiblemente antes de irnos de aquí, no es si estoy cerca del cristianismo, si estoy cerca de ser cristiano. La pregunta debería de ser, ¿pertenezco verdaderamente a Cristo? ¿Yo pertenezco realmente a Cristo? No te quedes siendo casi cristiano. ¿Qué hago, pastor, para salir de ahí? Arrepiéntete. Confiésalo como tu único suficiente Salvador. Coloca tu fe en Él. Recibes el don de la salvación. Cuando tú haces eso, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas y nuestro cuerpo pasa a ser templo de Dios. ¿Tú puedes cerrar tus ojos conmigo por un momento donde tú estás? Solo tú y Dios en tu lugar en silencio. Pregúntate a ti. ¿Pertenezco realmente a Cristo? Si tú no sabes o tu respuesta es no, ahí mismo donde tú estás, tú puedes decir a Él, Señor, yo quiero estar seguro que pertenezco a ti. Tú puedes decir a Él, Señor, yo abro mi corazón en esta mañana. Y tú puedes decir a Él, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados,
escribe mi nombre en el libro de la vida y recibo a tu Hijo como mi Salvador personal. Tú puedes tú mismo hacer eso donde tú estás. Y si quizás tú eres creyente, pero tú no has dado lo mejor, no has dado tu mejor tiempo, tus mejores dones, tu mejor servicio a Dios. En esta mañana tú como creyente puedes decir: Señor, ayúdame a dar lo mejor, porque yo no quiero darte a ti el resto, la sobra. Yo quiero dar el primero. Señor, gracias por tu iglesia, por cada uno de tus hijos que aquí están. Bendícelos y prospéralos en el nombre de Jesús. Amén.